Muy buenas tardes y bienvenidos a este Todos Geopolítica, centrado hoy en este asunto de las maniobras. Si ya hay bloques entre China y Estados Unidos, lo que en mayor medida lo escenifica es lo que está ocurriendo hoy. El 23 de agosto tienen previstas, según acaba de informar, según ha informado esta mañana Estados Unidos, maniobras militares en el mar del sur de la China, Estados Unidos, Japón y Australia. Y coronando todo esto, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur están ahora mismo en Camp David reunidos en Estados Unidos. Ha llegado ya John desde Corea del Sur, ha llegado ya Kishida desde Japón y ambos están ya con Joe Biden. Enseguida les vamos a ofrecer aquí en una hora, está prevista esa recepción oficial, se lo vamos a ofrecer evidentemente y les contaremos los detalles de lo que allí está ocurriendo. Firman los tres, por primera vez en la historia, especialmente Japón y Corea del Sur en esa unión, un memorándum de seguridad con la vista puesta en China, en realidad. Pero no se queden cortos aquí, porque China y Rusia también han realizado sus propias maniobras, como el mar del sur de China. En realidad China lo considera aguas territoriales propias, gran parte de ello. Lo que han hecho es las maniobras en el Pacífico, en lo que claramente supone poner la vista en Estados Unidos. No por la guerra, no por el conflicto, sino porque si tú vienes aquí con ese cierto aire de querer tensionarlo, lo mismo está ocurriendo por el otro lado. Esto pasa ahora, mientras, por cierto, entre Rusia, Kiev, entre Moscú, Kiev, o Rusia, Ucrania, Lituania, Bielorrusia, está empezando a saltar también determinadas alarmas. Si Polonia decía hace poco que temía una invasión, una incursión desde Bielorrusia, Bielorrusia lo negaba, hoy es Lituania quien dice que esto podría ocurrir y ha cerrado sus fronteras. Quedan muy poquitos pasos, 2 pasos fronterizos, abiertos, me refiero, tienen todavía un control exigente, pero siguen abiertos. Y lo que está meditando, con Bielorrusia lo ha cerrado todo, pero todavía se permite ciertos pasos mientras se cumple esta orden en 2. Pero además está meditando, dice, cerrar también la parte que linda con Rusia. Este es el nivel de una Lituania que teme injerencias, como en su momento lo temió Moldavia, y que, una vez más, de quien primero ha recibido el apoyo es de Polonia. Vamos a tratar de esclarecer en qué punto está todo esto y también de saber, como ya venimos intentándolo durante toda la semana, pero nos está siendo imposible, porque de uno y otro lado lo que vemos puede ser información o puede ser propaganda, le pueden llamar como ustedes quieran, de intentar esclarecer en qué punto está también el terreno en Ucrania. Porque no sabemos hasta qué punto han avanzado unos u otros, y lo que sí sabemos es que siguen esa especie de guerras de drones. Hoy uno de ellos, derribado, pero ha caído en Moscú, a solo 5 kilómetros del Kremlin. Tampoco, bueno, luego les enseñaremos los daños, tampoco es una cosa excesiva en cuanto al daño que uno espera con un dron, pero es verdad que, bueno, pues ya están llegando hasta allí los drones. Y es lo que pretende mostrar Kiev como un símbolo de fortaleza. Desde el otro lado, Alexander Lukashenko, Bielorrusia, también se lo pondremos enseguida, esas declaraciones en las que ha dicho textualmente que será si Estados Unidos quiere que Zelensky se siente a negociar. Es decir, Zelensky no depende de él. Si Estados Unidos le dice que se siente, habrá negociación. Esto es lo que estamos esperando para otoño. Vamos a buscar con los mejores, como siempre, el análisis de todo lo que allí está ocurriendo. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Pues encantado de estar con vosotros aquí. Ven también ahí en el centro de esa composición a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Un placer, Juan Antonio, también. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y a la derecha a Pedro Muriño, fundador y CEO de Iberoatlantic Global Corporation, cónsul honorario de la Federación de Rusia. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si quieren, y dado lo que les toca y lo que bien conocen, antes de hacer ese salto que haremos, si quieren, durante la segunda media hora, especialmente para vigilar también qué hace Joe Biden y esa puesta en escena con Japón y Corea del Sur, pero si les parece, por empezar por este entorno bélico en Europa, hoy hemos visto una bajada en la inflación. ¿Por qué ha caído la energía? Es probable que volvamos a ver subir la energía porque se está enconando de pronto el conflicto. ¿En qué punto están, Fernando, Juan Antonio y Pedro, si les parece, en qué punto está el conflicto entre Rusia y Ucrania y hasta qué punto los países limítrofes con Bielorrusia o Rusia tienen razón cuando hablan de injerencias o simplemente se protegen por miedo a lo que está ocurriendo en ese conflicto? Bueno, pues por empezar, yo ya que me he citado, en lo que es, digamos, el aspecto militar, después de la ofensiva esta de primavera-verano, hasta que lleguen, bueno, va a ser primavera-verano, hasta que lleguen las primeras lluvias y se vuelva aquello un barrizal absolutamente intransitable.
que eso depende, pero vamos, para octubre ya estará liado. Prácticamente, bueno, no, sin prácticamente, ha sido un fracaso absoluto. Quiero decir, están echando los restos, nunca mejor dicho, están tirando de las reservas y están tirando, como sea. Vamos a ver a los primeros, se supone que vamos a ver por primera vez a los Challengers británicos, que los tenían bien escondiditos, los 14 que tienen, en el frente de Zaporizhia, y están intentando conseguir algo en el frente de Zaporizhia. Hay gente allí, y hasta en los Challenger 2 y los Striker, que son vehículos de combate norteamericanos y demás, que ya se han cargado unos cuantos, como mucho van a llegar a la primera línea, quiero decir, y puede que vamos a ponernos optimistas desde el punto de vista ucraniano, como mucho pueden incluso romper una pequeña parte de la primera línea. Eso no es nada. Es decir, su objetivo, no olvidemos que el objetivo era llegar a Crimea y conquistar Crimea, claro. Te has puesto en un Hoy ha habido un ataque importante. Hoy ha habido, Fernando, un ataque importante cerca de Crimea, precisamente, con unos incendios también nada soslayables, y de nuevo está Rusia pidiendo a los ciudadanos que tengan y guarden precaución. Claro, pero esos son ataques de drones, es decir, pero con los drones está muy bien, y con los drones te cargas tanques, te cargas fábricas, te cargas puestos de mando, almacenes de municiones, de tal, pero no ganas la guerra solo con drones. Es decir, al final el terreno lo tienen que ocupar personas. Todavía no hemos inventado drones con 2 patas o con 4, me da igual, que tal, eso sí los hay, es decir, que vayan invadiendo y que vayan tomando y conquistando los sitios. Es decir, pueden atacar Moscú, bueno, pero al final la batalla de Inglaterra no se decidió por atacar Londres, es decir, es que no pudieron ganarla en el aire y por lo tanto no pudieron hacer lo que llamaba la operación de Marino, que era invadir Inglaterra. Al final tiene que ir la infantería a los sitios. Y luego, ya digo, lo interesante aquí es que ellos están echando, digamos, los últimos restos, pero la presión en todo el frente ha seguido. En el sector de Artemov, de Bakhmut, ahí siguen intentándolo con muchas fuerzas, pero ya con menos capacidades. Se han desgastado mucho. La idea era flanquearlo, es decir, por el sur y por el norte, terminar rodeando la ciudad de Bakhmut y volver a recuperarla por parte de los ucranianos, y ahí al final no han podido hacerlo, y ahí han perdido muchas fuerzas y mucho impulso. Y finalmente, la parte más notable es al norte, en Kharkov. En Kharkov, cerca de una ciudad que se llama Kupiansk, que es un nudo importante de comunicaciones, al lado del río Oksol. Ahí es donde los rusos están presionando y están avanzando, y donde los ucranianos se están retirando, y donde están teniendo más problemas porque están teniendo que mandar unidades que estaban previstas, por ejemplo, para el frente de Zaporozhye o para el de Bakhmut, las están teniendo que mandar a la parte de Kupiansk, porque ahí sí que los rusos están empezando a avanzar, con lo cual ahora mismo no es ya solo que los ucranianos hayan fracasado estrepitosamente en su ofensiva y que lo que están haciendo ahora sea a la desesperada y no van a conseguir nada. Es que los rusos están aprovechando eso para en el norte avanzar sus posiciones y darles un buen golpe a los ucranianos. Y luego, desde el punto de vista que me contabas también, me preguntabas de estas tonterías que hacen los bálticos. A ver, los bálticos lo primero que tenían que hacer es conceder plenos derechos de ciudadanía a los rusos en sus respectivos países, para empezar a hablar. Es decir, y no estas tonterías de que se hicieron fronteras, de que si tal, pues no los van a invadir. Si quisieran invadirlos, lo harían sin ningún problema. Es decir, vamos a ver, los bálticos no tienen aviación. Es decir, se la pone la OTAN. Es decir, sus ejércitos son cuidado, ridículos. Fernando, pero no es poco, ¿eh? Se lo pone la OTAN, quiero decir, de invadir un país de la OTAN ya no es lo mismo. Ya, pero quiero decir que lo pudieran haber hecho antes, lo pudieran haber hecho cuando quisieran. Es decir, los bálticos tienen... Pero por eso hablan ellos, ya saben que yo les hago siempre de abogado del diablo, depende de la parte que me vayan contando, pero por eso hablan ellos de injerencia política y de la desestabilización que se quiere hacer políticamente, porque militarmente entienden que no van a invadir un país que es de la OTAN. A ver, no hay injerencia política ninguna. Ahora mismo las relaciones están enfriadas, no lo siguiente, congeladísimas. Es decir, ya digo, lo que tenían que hacer los bálticos es cumplir con los derechos humanos y reconocer la plena ciudadanía, que no lo hacen, sobre todo Estonia y Letonia, a los ciudadanos de origen ruso. Que esto es una violación de los derechos humanos que se lleva haciendo
desde el principio de la desaparición de la Unión Soviética, y que la Unión Europea metió a los bálticos sabiendo que eso era verdad. Es decir, que no se cumplían con los derechos humanos. Pero dijo, bueno, esto hacemos vista gorda, rompemos los papeles y que entren, porque convenía. Lo mismo se puede decir de la OTAN. Es decir, y estamos hablando de poblaciones que pueden ser en torno al 30% en Estonia, por ejemplo. Voy a trasladar la pregunta a Juan Antonio Aguilar, añadiéndole, porque dice Fernando, la contraofensiva esta famosa de Ucrania ha sido un fracaso. Yo he visto mapas, es verdad que, claro, ya uno nunca sabe, ¿no? Porque he visto un mapa y el contrario, pero he visto mapas tan pronto como ayer, en el que Ucrania está hablando de que ha obligado a la retirada de la primera línea rusa en ciertos flancos. Le traslado las dos preguntas. ¿Cómo cree que está el conflicto y hasta qué punto existe injerencia en esos países bálticos, Juan Antonio? Vamos a ver, lo primero, cuando se intenta hacer un análisis desde el punto de vista militar, lo primero es no enfocarse exclusivamente en aspectos tácticos con unos puntos determinados del frente. Estamos hablando de un frente de más de 1000 kilómetros. Entonces, si nos dedicamos a mirar en concreto un punto determinado en el cual hay un pequeño avance o retroceso, como ha habido a lo largo de la línea en Zaporozhia desde que comenzó la ofensiva, entonces no entenderemos nada. Especialmente estaremos sometidos a la propaganda de cualquiera de los bandos. Eso es lógico, normal. Aquí, es decir, el análisis hay que verlo con respecto a toda la campaña. La campaña ya se ha visto claramente que era lanzar un cuerpo de ejército, exactamente el 9º, organizado por la OTAN, el ejército ucraniano, lanzarlo contra las líneas rusas, provocar una fractura y desde ahí explotar el éxito del 9º décimo cuerpo del cuerpo de ejército, intentar llegar a Melitopol y al Mar de Azov, cortando así el puente terrestre entre Rusia y Crimea. Ese era el objetivo. ¿Eso se ha conseguido tras 2 meses y medio de ofensiva? No. Las pérdidas han sido tan inasumibles que el 10º cuerpo de ejército ha tenido que intervenir y entrar ya en combate ante el agotamiento del 9º. Es decir, si ahora tuvieran un éxito y rompieran, por ejemplo, la primera línea de defensa rusa, ¿quién va a explotar el éxito? ¿Qué fuerzas van a traer para comenzar una operación en profundidad? No las tienen. Es decir, en ese sentido, podemos decir que la ofensiva ha fracasado. Puede haber un retroceso mayor o menor en una parte del frente. Eso, desde el punto de vista operacional, no implica nada. La campaña en concreto está fracasada. Y así se empieza a reconocer por analistas occidentales, y es común leerlo en la prensa norteamericana. No en la europea, porque generalmente la europea es bastante lamentable, por no decir palabras mayores. Entonces, esa es la situación en el frente de Zaporizhia. Y en el resto de los frentes o está estabilizada o hay avances rusos. Y de hecho, el avance ruso en el norte está siendo un éxito porque no hay suficientes fuerzas de reserva por parte de la OTAN Ucrania para enviar allí a detener el avance ruso. Entonces, es decir, en ese sentido, yo creo que veremos cómo evoluciona en estas próximas semanas, porque quedan 4 o 5 semanas antes de que a mediados, últimos de septiembre, comiencen las lluvias y, como ha dicho Fernando, eso se convierte en un terreno impracticable, ¿no? Eso le iba a decir. Ahora después le dejo con el asunto de los bálticos, le preguntamos a Pedro y os traslado otra pregunta, perdone. Sí, te iba a comentar sobre el tema de los bálticos. Vamos a ver. Es decir, es una locura pensar, ni siquiera plantearse que es que Rusia vaya a lanzar un ataque ni contra los bálticos, ni contra Polonia, ni nada, porque son países de la OTAN y sabría que eso significaría una conflagración ya a unos niveles muy, muy peligrosos. Incluso podría acabar con un enfrentamiento nuclear. Por lo tanto, todo esto que hacen los bálticos, que es lo que llevan haciendo años, nada más que provocar y justificándose ante su propia opinión pública del desastre que tienen organizado ahí, que son paisillos dedicados más bien al lavado de dinero y cosas por el estilo y a vivir de la Unión Europea. Esta es la realidad. Yo lo siento mucho por si a alguien le pueda molestar que se hable así de algunos determinados países, pero es que hay que conocer la realidad de cerca, ¿no? Por supuesto, estos son siempre unas marionetillas que maneja muy bien Polonia y el Reino Unido por detrás para andar permanentemente en la provocación. ¿Por qué? Porque saben y porque ya lo han visto, porque ya se ha reconocido en algunos sitios que sobre todo Estados Unidos, que es quien manda en última instancia en la OTAN y en toda la Alianza Occidental, pues cree que lo conveniente es intentar llegar a una mesa de negociación para el final de año. Entre otras cosas, como ya hemos advertido alguna vez, para que el conflicto no se alargue ya hacia la selección norteamericana de 2024.
Y hay actores que no quieren eso, o que quieren aprovechar la situación para sacar ganancias. Y entonces estamos en estas permanentes provocaciones. Las de Polonia, por un lado, con Bielorrusia, la de los bálticos con Kaliningrado o con la frontera rusa. Y bueno, pues que cierren la frontera, que hagan lo que quieran. Pues sí, pero vamos a ver, ¿qué peso tienen en todo este ciclo? Por favor. Si son unos paisillos a los que les tenemos que pagar la defensa, a los que tenemos que pagar prácticamente todo. Si tienen unos niveles económicos de inflación, bueno, se han perdido la mitad de la población en los últimos 30 años. O sea, por favor, no podemos dar importancia realmente, desde un punto de vista geopolítico no significan nada. Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues seguiremos viendo situaciones parecidas, de provocaciones de este tipo, pero que yo creo que desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista militar no afectan para nada a la situación del conflicto. Bueno, pues ahí quede esa parte de la presión, insisto, aunque denuncien injerencias. Es verdad que, por ejemplo, más allá de estas expresiones que comenta Juan Antonio, sí que se vio afectada a Maya Sandu en su momento en alguna cumbre, cuando la presidenta moldava decía, bueno, es que pero quizá también porque decía, es que me quieren quitar del cargo, ¿no? Decía. Claro, pero su propia población, fundamentalmente su propia población. Bueno, tuvo que echar a la mitad de su gobierno, que también le pasó porque decía que tenía vínculos con Bielorrusia. Ahora vamos con eso. Análisis de la situación y movimiento de los países bálticos. Pedro Mouriño. Pues bien, yo coincido básicamente mi opinión coincide básicamente con la de Juan Antonio, la de Fernando, en el ámbito militar, ¿no? Estratégicamente esta contraofensiva ucraniana no está logrando ninguno de sus objetivos iniciales y aparte de que tácticamente se puedan avanzar unos kilómetros más o menos en algunos de los frentes, básicamente los grandes principios estratégicos por los que se planteó esta contraofensiva, que han sido muy bien descritos por parte de Juan Antonio, no se han logrado. Por lo tanto, yo no voy a incidir más porque creo que lo han explicado ellos muy bien y muy detalladamente. Yo creo que lo que rodea ahora más son las circunstancias políticas que hay en todos los actores implicados en la situación de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando ahora de las elecciones en Estados Unidos. Indudablemente el año que viene va a haber elecciones en Estados Unidos y hay que saber si al presidente Biden, que se ha puesto mucha carne en el asador con la crisis ucraniana, no puede llegar, digamos, con una derrota militar. Por lo tanto, no va a dejar nunca claudicar a Ucrania antes de las elecciones, o por lo menos llegar a un acuerdo que sea vendible ante la opinión pública americana como un éxito norteamericano en la crisis de Ucrania. Por otra parte, también a corto plazo tenemos elecciones en países como Polonia, que son un actor relevante en la crisis ucraniana. Y obviamente en un contexto electoral muy competitivo como es el polaco, el partido de gobierno Ley y Justicia de Kaczynski y tanto del presidente como del primer ministro, obviamente el miedo hacia Rusia, al conflicto con Rusia, a la militarización en general de Polonia por una posible invasión, conflicto, es uno de los temas principales de la campaña electoral polaca. Por lo tanto, van a agitar ese miedo a la población, por lo menos hasta que se celebren las elecciones, que va a ser en octubre, y por lo tanto también es relevante. Y también tenemos la propia Unión Europea, que en el mes de junio vamos a afrontar elecciones al Parlamento Europeo y por lo tanto también es significativo cómo hay que venderle a la opinión pública, digamos, de aquí al mes de junio, la situación o las posibles soluciones al conflicto en Ucrania. Y a mayores, si me quieres, también hay otras crisis que no son propiamente la ucraniana, que también afectan a la Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, la que se está produciendo ahora mismo en África, en el Sahel, con una posible intervención o no en Níger, que también tiene consecuencias si hay agitación y si hay un conflicto abierto en todo lo que es el norte de África, el Sahel, pues puede tener unas derivadas importantes para la Unión Europea, perder cierto foco lo que es el tema de Ucrania y también es relevante. Es decir, que creo que ahora es más relevante que las cuestiones militares todas las cuestiones políticas que intervienen en este momento a todos los actores involucrados en la crisis ucraniana.
Sí, dígame, no sé si iba a decir algo más, Pedro, perdone, no lo quiero cortar. La segunda parte es simplemente en relación al tema de los países bálticos. Yo también coincido plenamente. Yo creo que son países bastante irrelevantes en términos estratégicos. Son países, hay que recordarle a los oyentes que estamos hablando de países como Estonia, que sobrepasan escasamente el 1.000.000 de habitantes. En el caso de Letonia, tienen escasamente 2 millones de habitantes y el mayor de los países bálticos, que es Lituania, tiene 2,8 millones de habitantes. Para entendernos, lo que tiene la comunidad autónoma de Galicia. Esto es el tamaño en términos poblacionales. Económicamente tampoco es que sean unas economías muy fuertes, aun bien es cierto que en algún caso son exitosas, como la de Estonia, sobre todo derivada de las nuevas tecnologías, pero efectivamente la buena parte de los políticos locales hace años que viven básicamente de agitar el miedo y el odio de una parte de la población, porque hay que entender que en dos de estos países, tanto en el caso de Letonia como en el caso de Lituania, las minorías de origen ruso, es decir, que hablan ruso, que étnicamente se consideran rusos, son porcentajes muy significativos. Es más, en alguna ciudad como Riga, por ejemplo, la capital de Letonia, el porcentaje de población de origen ruso es mayor que incluso que el étnicamente letón. Entonces, ha habido siempre una situación donde estas fuerzas políticas han utilizado el miedo y el odio a Rusia para hacer, digamos, el debate electoral interno dentro del país. Y después esto permite, por ejemplo, la reelección de la primera ministra de Estonia en fechas recientes, aunque su economía se encuentre con tasas de inflación del 20% y no tenga ni pies ni sentido estar enfrentado a su primer socio comercial, que es Rusia. A ver, Pedro, por ir por partes y porque ya saben que yo intento siempre ponerle también esos contras, ¿no? A lo que me van comentando, por siempre intentar llegar al punto exacto. Hombre, la población, bueno, más allá de cuánto sea o no de relevante el nivel de población, lo cierto es que están en la OTAN. Quiero decir, que invadir o realizar determinados comentarios o movimientos hacia Lituania, por ejemplo, puede suponer un problema que desde una escala de conflicto de unas magnitudes muy, muy relevantes. Más allá de que efectivamente esos grupos políticos que gobiernan, efectivamente, como dice Pedro, bueno, pues estén afincados o acostumbrados a realizar la política de una manera. Y luego sobre el 20% de inflación, también lo ha dicho esta mañana Turquía, que va a cerrar agosto con un 42% de inflación, lo ha dicho ellos mismos, el Banco Central turco, y tampoco pasa nada. El crecimiento, por ejemplo, esperado es del 3,6 en el PIB para este año. Quiero decir que luego económicamente cada uno cuenta la feria según le va en ella, que decían en mi tierra. Saliendo de este asunto, de lo puramente